se llama método de iteración. La idea es utilizar digamos, resolver este problema. Queremos resolver f de x igual a 0. Mejor dicho, hallar los valores de x que me producen que f de x sea igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos, es una transformación de este problema a este otro problema. Vamos a transformar eso a esto otro. Que x sea igual a una g de x, donde el valor de x que satisface el segundo criterio sea exactamente igual, ¿sí? Sea exactamente igual al valor de x que satisface el primer problema. Entonces, nuestro problema es encontrar el valor de x que satisface la primera definición, haciendo una analogía de tal forma de encontrar una g de x que sea igual a x. Cuando yo digo que el valor de la imagen de mi función sea igual al valor de la variable, ¿sí? Yo estoy diciendo, en este caso en particular, que estas x son el punto fijo de mi función. Estas x, ¿sí? Esto que está acá abajo, es el punto fijo de mi función. Gráficamente, ¿qué significa esto? Si yo tengo x y grafico g de x, el punto fijo de mi función, que podrá ser esta que está acá, el punto fijo de mi función es el lugar donde se corta esa función con una recta que me divide el primer cuadrante en dos partes, ¿sí? ¿Sí? La bisección de este ángulo. Entonces, este punto que está acá, este punto, ¿sí? El valor de x, en realidad, de este punto, es el punto fijo de la función. Y es el punto fijo porque, numéricamente, este valor que está acá coincide con el valor de x. Nada más que por eso. Entonces, si yo logro trasladar el primer problema a este otro, hay métodos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Hay métodos para encontrar este valor de x. Y el método para encontrar este valor de x o punto fijo es un método que es iterativo y es un método numérico. Entonces, el gran problema es encontrar cuál es la función g de x que me traslada el problema de arriba, ¿sí?, a esta otra situación de acá abajo. Voy a poner aquí un ejemplo numérico, o un ejemplo, digamos, más directo. Si yo tengo esta función, f de x igual a 25x menos 3 menos x. Si esto está igualado a 0, ¿sí?, yo quiero resolver este problema, yo podría hacer lo siguiente, podría traspasar esta x que está de este lado al otro miembro y me quedaría, por ejemplo, x igual a 25x menos 3. Entonces, en este caso, esto sería mi g de x y esto sería mi x. Y acá tengo
tengo el problema análogo a este problema que está aquí arriba. ¿Sí? Si yo logro hacer esta transformación, que está aquí abajo, entonces luego aplico el método que vamos a ver ahora, el método de punto fijo. Ahora, esta función g de x no necesariamente me va a dar una buena solución, una solución que sea convergente. Solamente va a ser una función eficiente y efectiva si se cumple que la derivada de g con respecto a x en módulo sea menor a 1. Y esto que está aquí es la condición de convergencia. Esta es la condición de convergencia del método de iteración de punto fijo. Yo debería encontrar una función g de x para mi problema, tal que la derivada de g de x con respecto a x en un valor absoluto sea menor a 1. Si no la encuentro, si no encuentro esto, resulta que debería operar algebraicamente de tal manera de encontrar otra función g de x. Ya lo vamos a ver con un ejemplo de esto. Entonces, repasemos un poquitito los pasos que tenemos que hacer para aplicar el método de iteración de punto fijo. Primero, conocer el problema, o sea, conocer esta función f de x. Segundo paso, lo que tenemos que hacer es transformar esto en un problema de punto fijo. Entonces, transformar en un de punto fijo. O sea, encontrar la g de x que tenga, ¿sí?, de tal manera que se cumpla esta relación. Tercero, encontrar la derivada, ¿sí? Yo voy a poner así, la derivada de g de x. Encontrar esta derivada de g de x. Se tiene que cumplir que la derivada de g con respecto a x en valor absoluto sea menor a 1. Pero, ojo, ya vamos a ver un poquitito más esto en detalle. O mejor dicho, lo voy a mostrar ahora. La función que yo estoy analizando podrá ser, por ejemplo, esta función que está acá. La función g, no la f. La función g de x podrá tener, por ejemplo, esta forma. Esa forma. Esta derivada de la función no es en todo el rango de la función. Más que nada va a ser en el valor donde nosotros presuponemos que está la raíz, ¿sí? O sea, el punto fijo. Y nosotros, el valor donde está el punto fijo es este que está acá. Entonces, nosotros que tenemos que analizar esta derivada en el entorno, ¿sí?, aproximadamente alrededor del punto fijo. Ahí es donde nosotros queremos encontrar el valor de esta derivada y que en módulo sea menor a 1. No me importa esta zona, la zona alejada. No me importa la zona esta que está más alejada, ni tampoco me importa esta zona que está por acá.
a mí me interesa que esa relación se cumpla aquí, en este entorno, aquí, alrededor de este punto. Entonces yo quiero que esto se cumpla aquí. Bien. El siguiente paso que yo tengo que hacer, ¿cuál es? Yo puedo proceder de varias formas. Una, digamos, la forma la más racional es resolver este sistema de inecuaciones. Porque si yo saco el valor absoluto aquí, si yo saco este valor absoluto, yo puedo escribir esto de esta manera. Yo puedo decir que la derivada de g de x tiene que estar entre el valor menos 1 y 1. ¿Sí? Este signo es estrictamente mayor. En realidad también funciona cuando es igual a 1. Entonces, yo este problema de valor absoluto lo puedo reescribir de esta forma. Y al escribirlo de esta forma, yo encuentro, voy a resolver obviamente primero una inecuación y luego la otra inecuación. Entonces voy a encontrar de resolver esta parte y después de resolver esta otra parte, encuentro un rango de valores de x. Y si hay superposición entre estas dos desigualdades que yo estoy analizando, porque recalco que una inecuación es esta, perdón, así, y la otra inecuación sería 1 mayor o igual que g' de x. Entonces, de acá yo saco un rango 1 de x, y acá saco otro rango 2 de x. Y si hay superposición, si hay superposición en estos dos valores, es muy probable que si la raíz se encuentra ahí adentro, la obtenga. Si la raíz no se encuentra en este rango de superposición, no voy a encontrar el valor de la raíz. No voy a encontrar el punto fijo. La quinta opción, si yo encuentro que hay superposición entre estos dos rangos, voy a buscar la raíz. O buscar, mejor dicho, el punto fijo. Si encuentro el punto fijo, acá dice buscar. Si encuentro el punto fijo, esto es el punto fijo, acuérdense. Si yo encuentro el punto fijo, encontré el valor de la raíz. Entonces la raíz de f de x va a ser igual al punto fijo de g de x. Esa es la premisa de este procedimiento de cálculo. Vamos a ver con algunos ejemplitos simples. Vamos a ver quizás no, vamos a ver primero algunas situaciones donde no funciona. Yo creo que lo tenía escrito por ahí, pero lo voy a volver a escribir acá. Vamos a suponer que nuestro problema es hallar la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El problema con el que empezamos método, esta clase de raíces. Nuestro objetivo es hallar la raíz cuadrada de 8. Y esto es equivalente a decir que f, voy a poner f1 de x,
es igual a x al cuadrado menos 8. Si esta es mi función, yo podría escribir esta función, por ejemplo, de esta forma. Y si yo igualo esto a 0, tengo un problema de cálculo de raíces. Esta función f, yo la podría escribir, por ejemplo, podría poner que f1 de x es igual a x por x menos 8. Y esto obviamente está igualado a 0. Ya tengo x por x menos 8. Si yo paso 8 al otro miembro, me queda 8 igual a x por x. Y esto me queda igual... y si ahora yo lo que hago es dividir por x ambos miembros, me queda 8 dividido x igual a x. Y esto lo voy a reescribir nada más que cambiando primer y segundo miembro. Tengo esto. Y donde esto que está acá es la g de x. Esto que está acá, ¿sí? Es x, la incógnita. Y esta podría ser una propuesta de g de x. Si queremos, podemos llamarle la g1 de x. Y esta g de x, yo necesitaría calcular su derivada. O sea, calculo la derivada de g de x. La derivada de g de x es menos 8 sobre x al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada de g de x. Ahora debería resolver estas inecuaciones. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por la primera, esa que está acá. Entonces, menos 1 tiene que ser menor que g, que la derivada de g. Vamos a empezar por eso. Entonces, voy a poner acá. Voy a analizar. Entonces, que menos 1 tiene que ser menor que g' de x. Entonces, esto lo escribo, sería menos 1, tiene que ser menor que menos 8 sobre x al cuadrado. Y eso, operando un poquitito, yo puedo multiplicar por x al cuadrado ambos miembros. Entonces me queda menos x al cuadrado menor a menos 8. Puedo multiplicar menos 1 a ambos miembros. Entonces invierto el signo para escribirlo un poquito más cómodo. Me queda así. Y esto puedo aplicar raíz cuadrada a ambos miembros y me queda que x es mayor o igual, en este caso estrictamente mayor, porque estoy haciendo así el análisis, mayor a menos 8, a la raíz cuadrada de 8. O sea que x es mayor a 2,82 y algo más. Por otro lado, la otra condición que tenía era justamente la opuesta, que 1 sea mayor que g' de x. En este caso, 1 es mayor a 8, negativo, dividido x al cuadrado. Y ahora, otra vez, multiplico ambos miembros por x al cuadrado. Me queda x al cuadrado mayor a menos 8. Y me queda al final que
x es mayor a la raíz cuadrada de menos 8. La raíz cuadrada, esto me da un número imaginario, entonces que x va a ser mayor a, bueno, esto lo podemos analizar de varias formas, por ejemplo, 2, esto es, 8 es 2 por 4, ¿sí? 2 por 4, eso que está acá, es la raíz cuadrada de menos 4 por raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Entonces, x es igual a 2i por raíz cuadrada de 2, ¿no? Este es el número imaginario. Entonces, resulta que si yo analizo el rango de los valores de x y del primer análisis de la primera desigualdad y el rango de los valores de x de la segunda desigualdad, resulta que es lo que obtengo. A ver, vamos a cambiar de color. Obtengo, si esta es la recta, por un lado me dice que el valor de x, voy a poner acá x1 acá y x2 acá, solamente para distinguir de mi dibujito. x1, si esto es el 0, x1 dice que tiene que ser mayor a 2,8. 2,8 está por acá, 2,82 y pico está por acá. O sea que todos los valores que están contemplados para x1 serían estos. Y luego, todos los valores contemplados para x2, vamos a cambiarlo de color, todos los valores para x2 estarían en el eje imaginario, no en el eje real. O sea, estarían en este eje. Y serían todos los valores de x que sean mayores a 2 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4 aproximadamente. O sea, 2,8 desde acá. ¿Sí? 2,80 y algo para arriba. Entonces, los valores los intervalos de x en este caso no se cruzan, ¿sí? Porque este es el eje imaginario. Como los valores del rango de x, el intervalo de x, aquí está en el campo de los reales y aquí está en el campo de los números imaginarios, entonces yo puedo decir que esta propuesta de g de x no tiene una intersección entre estos dos valores, entre estos dos rangos de x1 y de x2, por lo tanto no es una buena propuesta, no es una buena propuesta de punto fijo. Podría tomar acá menos 2,8. ¿Sí? Podría tomar este rango también. En este caso tampoco hay coincidencia. Este otro eje también, acá ustedes pueden ver que es, este puede ser valores negativos, acá. ¿Sí? Esta X también podría ser, y yo, bueno, no quiero superponer acá el dibujo, pero sí habría un rango aquí en el eje imaginario hacia abajo también. Nuevamente, igual no hay superposición de rangos. Sí, pero eso sí se puede tener en cuenta también en el otro valor de X. Ojo, voy a tomar el valor, está bien, el valor negativo acá. Menos, o acá vamos a ponerle más, o menos. ¿Sí? Así queda más clarito. Vamos a ver otra propuesta de g de x.
para el mismo problema, lo mismo que está acá. Voy a borrar todo esto. Una que funcione. Yo tengo por acá una que funcionaba. A ver si la encuentro. Sí, ahí está. Vamos a analizar esta otra propuesta. Yo esta función, esta f, la puedo también escribir. Por ejemplo, mi machete no es muy bueno porque yo me salté un montón de pasos, pero si yo escribo esto así, 0 igual, voy a cambiar de color, 0 igual a x al cuadrado menos 8. ¿tá? Es lo mismo que está aquí arriba. Si yo a esto lo divido por 8, divido por 8 ambos miembros, divido por 8 y divido por 8. Y luego le sumo, a ver si hice esto, le sumo x y le sumo x. ¿Qué tengo? Tengo esta función, x igual a x al cuadrado sobre 8 más x ¿qué es lo que dice? Sí, menos 1. Ahí está. Cambié reordené el polinomio que está arriba. Menos 1. Bien, y ahora voy a decir que esto es mi g de x. Y esto, obviamente, es mi x. Y esta es mi propuesta de punto fijo. Nuevamente voy a analizar el caso donde voy a calcular g'. G' me da 2 sobre 8 por x más 1. Ahí está. Voy a analizar el caso donde g' de x es menor a 1. En este caso sería 2 sobre 8 por x más 1 menor a 1. Si yo proceso esto, si yo resto ambos miembros si yo resto 1 a ambos miembros, me queda 2 octavos de x menor a 0. Por lo tanto, de acá yo obtengo que x es menor a 0. Este es un rango. El otro rango sería la otra desigualdad sería g' de x mayor a menos 1. En este caso va a ser algo muy similar. 2 octavos de x más 1 mayor a menos 1. Hago lo mismo. Puedo... No, ahora no me conviene restar ambos miembros, sino a ambos miembros sí, resto 1 a ambos miembros, me queda 2 octavos de x mayor a menos 2. Y ahora sí paso dividiendo el 2 y paso multiplicando el 8. Y me queda entonces menos 2 sobre 2 por 8. Este segundo miembro es igual a menos 8. Entonces, el otro rango de x que es mayor a menos 8. Vamos a analizar eso en un gráfico. ¿Sí? Tengo el 0. El primer caso me dice que x tiene que ser menor a 0. O sea, todos los valores comprendidos para este caso
serán, todo esto está menos infinito. Y todos los valores de x que satisfacen la otra desigualdad, esta que está acá, serían desde menos 8, vamos a poner que menos 8 está por acá, hacia la izquierda, la derecha. Hay superposición en este rango, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, si mi raíz está en este intervalo, o mejor dicho, si mi punto fijo, si mi punto fijo se encuentra aquí adentro, lo voy a encontrar. Si no se encuentra acá adentro, no lo voy a encontrar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar. ¿Sí? Ese era el último paso de mi lista. Acuérdense que estaba por acá. Si yo encuentro que hay una superposición, entonces me pongo a buscar mi punto fijo. Listo. Acá, por ejemplo, yo encontré que hay una superposición. Me puedo poner a buscar el punto fijo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace la búsqueda? Eso todavía no les expliqué. La búsqueda se hace de esta forma. Yo voy a considerar que... ¿dónde está mi función? G, acá está. Voy a copiar esta función y lo voy a llevar a la otra página. Fíjense, esta es mi función. Esta es mi función. La G es lo que está a la derecha. ¿Y cómo procedo? Es muy simple. Yo hago una tablita donde coloco el valor de x y el valor de g de x. Y yo sé que los valores de x entre los que tengo que buscar están entre 0 y menos 8. No, al revés. Perdón, menos 8 y 0. Ese es el rango de x que en la que puedo buscar. Obviamente nos estamos dando cuenta que con esta función voy a encontrar los valores negativos de las raíces. Pero bueno, empiezo con un valor de menos 1. Si yo le doy menos 1 a x, tengo que calcular cuánto me da g de x. Déjenme hacer la cuenta acá, porque no tengo justo ahora hecho la cuenta. Pero si yo digo que esto es, un momentito, f de x valor mi g de x es x al cuadrado sobre 8 más x menos 1. Entonces, g, ¿cuánto vale g? Cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1, o sea, este es mi punto de partida. Y este punto de partida yo elegí arbitrariamente, pero siempre tiene que estar dentro del intervalo. ¿Sí? Esto es arbitrario la búsqueda. ¿Por qué? Porque es arbitrario, porque es un método abierto. No sigo ninguna regla para empezar y elegir este punto. Pero sí tiene que estar dentro de este intervalo. Entonces, si yo elijo menos 1, el valor que obtengo de g de x es menos 1,875. Ahora, asumo que este valor de g de x es el nuevo valor de x. Entonces, voy a colocar menos 1,875 y calculo nuevamente la imagen. En este caso, ¿cuánto me da? 875 me da menos
2,435. Estoy poniendo muchas cifras, ahí están de más. Y ahora voy a suponer que este número es el nuevo valor de x, o sea, menos 2,435. Ya con 4 cifras significativas ya debería estar bien. 2, todo depende de la precisión en la que yo quiero tener en el valor de la raíz cuadrada de 8. No es tan necesaria utilizar el otro método, un método cerrado y después un método abierto. Pueden empezar directamente acá. Porque lo complicado aquí, fíjense, es encontrar el valor de la función g más apropiado. Ese es el problema acá. Fíjense que hacer esta tablita es mecánico y esto es, digamos, algo automático. Una vez que ustedes programan esto, ya se hace automáticamente y listo. Digamos, la potencia del método de iteración de punto fijo está en que cuando ustedes encuentran una buena función g, va a converger siempre y se va a portar bien, digamos. Por eso el método de iteración de punto fijo no se usa para cualquier ecuación en general, sino que se utiliza cuando ustedes tienen un problema que lo van a tener que resolver muchas veces. Muchas veces significa miles o millones de veces. Cuando ustedes tienen que resolver, por ejemplo, si ustedes están trabajando en predicción del tiempo, y en la predicción del tiempo siempre tienen que resolver la ecuación de la humedad del aire, y ustedes se toman un día entero de trabajo para encontrar una función g, esa que está acá, por ejemplo, y dicen, bueno, esta es una función g donde tengo un intervalo grande de posibles valores de la raíz, donde ustedes sospechan, a ver, x sería la humedad del aire. La humedad del aire toma valores que son bien conocidos, que van entre 1% y 100%. Si ustedes encuentran una función g que les dice que los valores de la humedad de aire, los valores de x, van entre 1 y 100, matemáticamente les está indicando que va a ser convergente aplicar este método. Entonces, después de un día de trabajo, ustedes tienen un método que después lo van a usar durante toda la vida, ¿sí? O durante todo el tiempo que estén trabajando como predictores o como calculistas meteorológicos. Y eso es, digamos, optimizar el trabajo. Es digamos, esa es la ventaja de este método. Y por eso es que se aplica y se usa. Por eso este es un poquitito distinto que los anteriores. Nada más. Bien, hago una iteración más, fíjense. Este es el resultado que obtuve cuando reemplacé este valor en una función. Si yo ahora coloco esta otra imagen, déjenme poner acá, 694. Entonces, si yo ahora coloco acá, menos 2,694, el resultado que obtengo es menos 2,7868. Si yo ahora coloco este valor como imagen, me estoy diciendo a mano, calculadora, pero a mano. Esto es menos 2,816. Si yo coloco 2,816, acá obtengo menos 2,82, perdón, 5. Y fíjense que esto ya se acerca a la raíz cuadrada de 8. Si yo coloco 2,5, si yo coloco menos 2,825, el resultado es menos 2,827. Y
no me conviene seguir mucho más, ¿sí? Si yo coloco menos 2,827, el resultado que obtengo es menos 2,828. Y fíjense, como yo estoy trabajando con 4 cifras significativas, el resultado que yo obtenga acá en la última cifra, ¿sí?, que es la cifra significativa no segura, acá puede haber error en esta última cifra, no me conviene seguir calculando, porque no tengo que creerle a esta última cifra, ¿sí?, porque estoy solamente usando 4 dígitos, ¿sí? Acá yo no usé todos estos dígitos, usé solamente este 5 que está acá. Es el último dígito que usé. Entonces, si yo llegué a este punto, resulta que parece que llegué al punto fijo. Fíjense, porque este valor de la variable coincide con el valor de la imagen. O sea que esta función que está aquí, esa g de x, en este caso estoy en la parte negativa, yo les dibujé para la parte positiva acá, ¿sí? Yo estoy tomando, ahora mirando acá, aquí abajo, resulta que yo llegué a que menos 2,82 es el punto fijo, esto es el punto fijo de la función. Y la función g probablemente está pasando por acá. No sé qué forma tiene, una parábola de segundo grado, ¿sí? Estará pasando algo así por este lugar. En resumen, digamos, todo esto que vimos acá, hasta aquí, es el método de iteración de punto fijo. Cuando nosotros encontramos estos valores, donde la primera columna es igual a la segunda columna, dentro de la cifra significativa que a ustedes les importa, ¿sí?, según la tolerancia que les pide el problema, ya es suficiente y ya interrumpimos el cálculo. Yo les quería mostrar algunos problemitas que tiene esta función, este método. Ahora les pongo una imagen y ahí miramos eso. Mejor les dibujo, va a ser más fácil. Pueden ocurrir varias cosas. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función, amarilla no, vamos a poner una función color negro. Voy a trazar la recta de 45 grados y voy a trazar una función. Esta es mi función, por ejemplo. Esta es mi g de x. Y esta es la función de identidad, ¿no? Fíjense que el proceso de esta tablita que nosotros hicimos acá, este proceso se puede representar de esta forma. Miren un poquitito. Gráficamente se puede representar de esta forma. Que yo elijo un valor de x, el valor inicial, x sub 0. Con este valor inicial yo subo, calculo la imagen de la función. Con la imagen de la función, que la leo acá, yo vuelvo a ingresar con un x1 desde aquí abajo y vuelvo a calcular la imagen de la función. Y con esto calculo, leo acá la imagen de la función. Esto es g de x1, esto es g de x0. Todo este proceso se puede dibujar de una manera un poquito diferente, haciendo ciclos. Yo podría decir lo mismo si hago así. Desde x0 leo el valor de la función, desde el valor de la función me muevo al eje de las x, del eje de las x
y me muevo horizontalmente hasta cortar esta función identidad, y de ahí vuelvo a bajar, y vuelvo a cortar la función, de aquí vuelvo a cortar la función identidad, de la función identidad me vuelvo a la función, de la función vuelvo a la función identidad, fíjense que estoy haciendo un circuito acá, acá vuelvo a la función, vuelvo a la función identidad, voy a la función G, vuelvo a la función identidad. Fíjense que estoy haciendo como una telaraña que en este caso me está llevando al centro, al punto donde se cortan las dos funciones. ¿Sí? Traté de dibujarlo lo más posible, lo más fiel posible a la realidad. Así que créanme, esto llega, con este dibujito llega al centro. Este es un caso similar al que vimos en la tablita, ¿sí? Empecé en un punto y llegué al final. ¿Por qué? Porque cumple la condición de convergencia. Esta es la forma gráfica de ver una función g que es convergente. La función g, entonces, g de x, esta que está acá abajo, es convergente. Pero hay casos donde no ocurre esto. Por ejemplo, aquí abajo voy a dibujar otra función. Voy a poner el mismo gráfico, acá dibujo x, acá tengo la función identidad, y ahora voy a dibujar esta otra función g. Ah, no sale como yo quiero. A ver. No. No. Déjeme. Ahí, capaz que ahí me sale. Bueno, en realidad quería hacer una curva suave hacia arriba, más vertical como mayor pendiente que esta que está ahí. Entonces, vamos a ver ahora cómo es este diagrama de las iteraciones. Empiezo con x0, me voy hasta arriba, llego a este punto. Desde este punto me muevo hasta allá. Desde este punto bajo hasta la función. Bueno, la función voy a tener que dibujarla mejor y más completa. A ver si me sale. No. Bueno, esto podría ser. Puede ser casi una función lineal, quizás ni hace falta que sea tan curva. Puede ser una línea recta más o menos que tenga una pendiente elevada. Y después llego a este punto. De este punto me muevo hasta la recta identidad. De la recta identidad me muevo hasta la función. La función ahora más o menos cortaría por acá. Desde acá me muevo hasta la recta identidad, que es esta, y desde acá abajo nuevamente hasta la función. Y fíjense que ahora se está abriendo, ¿sí? Se está abriendo el circuito y me estoy alejando de este punto, que sería el punto fijo. Por lo tanto, el método de búsqueda no me sirve porque no es una condición que sea convergente. Entonces, esta función g de x, en este caso, no es convergente. Y hay otros casos más. ¿Sí? Voy a ver si, ahora sí les pongo las figuritas. Fíjense una cosa, ese polinomio color rosado, perdón, color naranja, y es el polinomio, digamos, la función g. Esa línea azul que está aquí a 45 grados es la función identidad,
y la línea roja vendrían a ser este circuito del proceso iterativo. Cuando yo empiezo, fíjense, en 2,5 aproximadamente, llego a la función, de la función voy a la identidad, vuelvo a la función, voy a la identidad. Fíjense que hago un camino escalonado y doy varias vueltas y llego al final a la raíz. Ahí en el medio está muy al punto fijo. Y como encuentro el punto fijo, esta es la raíz de una función f. No importa ahora cuál es la función f y cuál es la función g. La idea es que vean cómo es el procedimiento de llegar a la raíz en un caso donde es convergente. Es una función real, ¿no? Una función real calculado. Todo esto está calculado. ¿Y qué pasa ahora si yo inicio no en 2,5? Lo inicié, fíjense, en 1,5. Empecé en 1,5, llego a este valor, hago todo este circuito. ¿Ven? Fíjense que esta función tiene más de un punto fijo. Tiene uno que está cerca de 3,5, otro que está cerca de 6 y otro que está cerca de 8. Empezando en 1,5, fíjense todas las vueltas que doy para llegar a este punto fijo que está aquí. Pero el método punto fijo, fíjense que no se acerca al punto fijo, la intersección de la línea azul con la línea, con la línea, voy a aumentar un poquitito más, de la línea azul con la línea naranja. No se acerca, se queda en, se dicen en órbitas, orbitando, dando vueltas alrededor del punto fijo. Y eso pasa, ¿por qué? Porque la pendiente de la función naranja aquí en esta región no es cercana a, no es menor a 1, sino que es un poquito grande. Entonces eso hace que no, en realidad donde es un poquito grande es, voy a tener que aumentar un poquito más. Donde la pendiente de la función es mucho mayor a 1 es aquí. Como la pendiente acá es mucho mayor a 1, cuando me quiero acercar, la órbita se aleja. Cuando se aleja mucho, se vuelve a acercar. Y esto es algo típico, algo que ocurre en procesos caóticos. Por eso este método se ocupa para analizar caos en funciones. Fíjense que para el mismo caso, acá yo llegué a una región donde la pendiente es un poquitito menor que menos 1, ¿sí? Y sí me permite llegar a la función. Me muestra ahí adentro la función. Pero digamos, el procedimiento que yo estoy utilizando acá es exactamente lo que les comenté aquí arriba cuando teníamos que calcular, ¿sí? Aparte de un valor de X, valor de la imagen y así sucesivamente. El método punto fijo, no quiero cambiar de programa porque no, tengo miedo de que se vuelva a enganchar. Me permite encontrar las raíces de la función de esta forma. Y una cosa más le quería decir. ¿Qué pasa si nosotros queremos, y con eso terminamos, qué pasa si nosotros queremos encontrar raíces de un sistema de funciones? O sea, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, perdón. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f1, que es función de x1, x2, x3, todas las que ustedes quieran. Tenemos una f2, que también es función de x1, x2, o x3, y todo lo que ustedes quieran. Y tenemos más funciones, ¿sí? x1, x2, x3, y así. Entonces, lo que nosotros podemos aplicar
son cualquiera de los métodos que vimos antes. No hace falta despejar una ecuación de aquí y reemplazar en la otra. Y despejar otra incógnita de acá y despejar en esta para finalmente tener una sola ecuación. No es necesario eso. Uno puede aplicar los métodos que vimos a cada una de estas ecuaciones por separado e ir avanzando de a poco. Entonces, nosotros no le vamos a dar ejercicio para que resuelvan sistemas, pero queremos que sepan eso y que, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar un método abierto, por ejemplo, el que vimos hoy, el método de iteración de punto fijo, ustedes lo que tienen que hacer es encontrar desde acá una G1. También tienen que encontrar de acá una G2 y encontrar de acá una G3. ¿Sí? Esas funciones donde quieren buscar el punto fijo. Y la condición de convergencia, ¿sí? La condición de convergencia, ahora va a ser esta. Va a ser que la derivada parcial de G1 con respecto a X1, siempre en valor absoluto, más la derivada parcial de G2 con respecto a a X1, más las derivadas parciales de las G sub I con respecto a la misma variable tiene que ser menor que 1. Y lo mismo se tiene que cumplir para las derivadas de G1 con respecto a X2. Lo mismo, eso es para X2. Esto es 2. Se tiene que ir cumpliendo todos estos casos para todas las derivadas parciales de todas las funciones respecto a cada variable. En general, nosotros vamos a, o mejor dicho, se usa en general un método abierto cuando uno tiene que resolver sistemas de ecuaciones. Los dos métodos abiertos más utilizados son la de iteración de punto fijo, donde se tienen que buscar las funciones G que cumplan este criterio, y el método de Newton-Raphson.